a la educación y en general su destacada participación en todos los campos. Este exilio forma parte de la historia oficial de México. Sin embargo, hasta ahora no se había mencionado en esa historia que un grupo de exiliados eran judíos que habían participado en la Guerra Civil Española, algunos como residentes en la península y otros llegaron como brigadistas internacionales voluntarios a España, provenientes de Europa Oriental, Central y Occidental, de la Palestina del mandato británico, así como del continente americano, tanto de América Latina como de Estados Unidos. Fue ese el motivo de hacer esta investigación, para conocer esas experiencias y plantear su significativa aportación a México. España era un país sin presencia oficial de judíos como consecuencia de la expulsión decretada por los reyes católicos en 1492, a excepción de los criptojudíos, que no eran considerados oficialmente judíos ni eran cuantificados y a pesar de ello no estuvieron exentos de antisemitismo. A raíz de los disturbios ocurridos en Marruecos 1859-1860 y debido a una serie de pogromos, algunos judíos prefirieron establecerse en el sur de España, en ciudades costeras. Ese fue el inicio de migraciones tanto de Ashkenazim, representantes de casas extranjeras y bancarias, como de Sefardim. Incluso antes de la Primera Guerra Mundial se reportaba una población insignificante de unos 1000 judíos no reconocidos pero tolerados. Los judíos de la Europa Central y Oriental vieron con preocupación desde principios de los años 30 el advenimiento del nazismo y de sus proclamas antisemitas. El surgimiento de la Segunda República Española en 1931 fue un detonante que levantó las banderas de liberalidad, de valores sociales y una propuesta de nuevas estructuras sociales y económicas que produjeron un fuerte impacto en los liberales e intelectuales del mundo, creando grandes expectativas y de esperanza de un mundo mejor. Algunos miles de profesionistas judíos, sobre todo de Alemania, que ya había caído en manos de los nazis, buscaron asilo en España a partir de 1932. Al estallido de la Guerra Civil 1936, miles de jóvenes del mundo entero se alistaron para defender la República. Los voluntarios fluyeron de todas partes y aún sin preparación militar se ofrecieron a luchar contra el fascismo. Es importante señalar que de los 35.000 voluntarios que llegaron a España y que se integraron a las brigadas internacionales, un 20%, o sea, 7.000 eran jóvenes judíos que procedían de Rusia, países balcánicos, Polonia, Rumania, Austria, Hungría y Alemania, entre otros. También se unieron voluntarios judíos de Palestina, de países de la cuenca del Mediterráneo y un número significativo de Estados Unidos, de Francia, Holanda, Bélgica, Inglaterra y América Latina. La falta de apoyo internacional a la República y sobre todo los boicots decretados por los gobiernos de Francia, Inglaterra y Estados Unidos, mientras se daba soporte de México y de la Unión Soviética, en tanto que Alemania e Italia apoyaron abiertamente a los franquistas, hicieron que para finales del 38, se puede apreciar en los mapas, ya se vaticinara la derrota de los republicanos. Los republicanos derrotados fueron recluidos en Francia en campos de detención, de concentración y de trabajo. La situación de los refugiados judíos fue muy crítica, ya que el retorno a sus países de origen significaba la muerte. Salir de Europa era casi imposible e integrarse a las guerrillas antinazis y antifascistas como partisanos era quizás la única posibilidad de sobrevivir. Después de este breve contexto, cabe señalar que en una parte del universo contemplado en esta investigación se ha incluido no solo a los judíos que llegaron a México como exiliados de la Guerra Civil directamente, sino que también algunos voluntarios norteamericanos, principalmente de la brigada Abraham Lincoln,
que habían participado en esta guerra y que debido a las persecuciones políticas que sufrieron del senador Joe McCarthy, tristemente célebre, independientemente de cuál haya sido su ideología y su área de participación, los convirtieron en sospechosos de actividades políticas no deseables para los Estados Unidos. Ello originó que algunos contemplaron a México, entre otros países, para refugiarse y que a la larga permanecieron y se integraron al mismo. ¿Cuál es el contexto que presentaba México respecto a esta inmigración? En su primer informe presidencial en 1935, el presidente Cárdenas anunciaba que, sin hacer a un lado los deberes de amistad y neutralidad con los demás pueblos, México ofrecía ser un desinteresado asilo para refugiados políticos en determinadas situaciones. Como señala Gleiser, estos elementos en conjunto despertaron en Europa un interés considerable y atrajeron solicitudes de inmigración de aquellos que por diversas razones solían huir del viejo continente. En el lapso de 1934 a 1937 llamó la atención que el número de solicitudes de refugiados iba en aumento. Al mismo tiempo, en uno de los documentos oficiales muestra una actitud contradictoria al discurso presidencial. En la circular confidencial número 157, emitida en abril de 1934 por la Secretaría de Gobernación y que estuvo en vigencia los primeros años del sexenio cardenista, extraemos los siguientes párrafos. La identificación política de un judío, se puede ver, resulta difícil sin romper su unidad étnica, pertenece en la actualidad a diversas nacionalidades. El medio más viable para establecer la identidad de un judío es exigir como requisito indispensable declaren cuál es su raza, su subraza y su religión, ya que el judío profesa, casi sin excepción, como religión la israelita, o sea, la ley mosaica o hebraica, Sikh. Continúa. Se suplica a la Secretaría de Relaciones Exteriores gire instrucciones confidenciales a nuestros cónsules en el extranjero, no dar curso a ninguna solicitud que no reúna los requisitos antes indicados. Si se descubre que es de origen judío, no obstante la nacionalidad o que pertenezca, deberá prohibírsele la entrada. Esto tuvo un efecto directo en los exiliados judíos que quisieron entrar a México. Es relevante, sin duda, la figura del embajador Gilberto Bosques para poner a México como un símbolo de solidaridad y cooperación internacional con los españoles republicanos. Aún pasando por encima de las controvertidas señales e instrucciones que le llegaban desde México, sin embargo, algunas fuentes han sugerido que el presidente Cárdenas estaba enterado y respaldó todas las acciones de Gilberto Bosques.